Tu hijo dijo que yo merecía este descanso más que tu madre. Con esas palabras, mi suegra se repantigó en el sillón de la habitación que yo, con mis últimos ahorros, había reservado para mi madre de 68 años. Ana estaba sentada a la mesa de la cocina de su pequeño piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, extendiendo fajos de billetes frente a ella y contándolos con esmero. Los de 50 euros crujían bajo sus dedos, los de 10 formaban un montón ordenado, y las monedas de la gran hucha de cristal tintineaban mientras las pasaba de una mano a otra. Fuera, una llovizna de octubre empapaba las calles, pero en la cocina se sentía el calor y la calidez de la luz amarilla de la lámpara de sobremesa. Había estado ahorrando ese dinero durante 8 meses. 8 meses economizando en absolutamente todo lo que podía. Compraba en el supermercado siguiendo estrictamente las ofertas, estudiando cada folleto de descuento. En lugar de una chaqueta nueva, se conformó con la vieja, que su madre le había remendado cuidadosamente en los codos. Rechazó las salidas a tomar café con sus amigas y se hacía la manicura en casa en lugar de ir al salón. Y por fin, la suma había alcanzado la anhelada cifra de 1.500 euros. Era exactamente lo que costaba una estancia de 14 días con pensión completa y tratamiento en el balneario La Pineda. Mamá se lo merece más que nadie en este mundo, susurró Ana, guardando cuidadosamente el dinero en un sobre blanco. Su madre, Elena Morales García, había vivido 68 años y nunca, jamás, había descansado de verdad. Ni siquiera en su juventud, cuando su padre, que era mecánico, ganaba un sueldo decente, todo el dinero se destinaba a la familia, a Ana y a su hermano, a la casa, a los padres de él. Primero, su madre trabajó en una fábrica a 3 turnos, luego, se sacó el título de magisterio y dedicó 30 años a la escuela, enseñando lengua y literatura española, trayéndose a casa montones de cuadernos para corregir hasta altas horas de la noche bajo una lámpara de mesa, exactamente igual que esa. Después de jubilarse, se dedicó a cuidar de sus nietos. Y ahora, a sus 68 años, seguía atareada con la casa, ayudando a su vecina, doña Claudia, con la compra, alimentando a los gatos de la calle y preocupándose por todos los que la rodeaban. Solo se olvidaba constantemente de sí misma. ¿Cuándo fue la última vez que Ana vio a su madre verdaderamente relajada y feliz? Probablemente nunca. Incluso en los raros fines de semana libres, encontraba algo que hacer. O bien escardar el huerto en la casa de pueblo de una tía, o preparar conservas para el invierno, o ayudar a algún vecino con una pequeña reparación. Y desde que su padre falleció hacía 3 años, su madre se había vuelto más gris, más retraída, como si hubiera decidido que la felicidad era un lujo que no merecía. «Basta ya», dijo Ana en voz alta y cogió el teléfono. Marcó el número conocido de la agencia de viajes, Viajes Mundo, donde trabajaba Marina, una antigua compañera de clase. «Dígame, Marina, soy Ana García. ¿Recuerdas que te pregunté hace un mes por una estancia en el balneario La Pineda? Claro que me acuerdo. ¿Qué? ¿Te has decidido por fin? Sí, la quiero. Para Elena Morales García, mi madre. 14 días a partir del día 20. ¿Todavía tienes plazas? Sí, sí que hay. De hecho, se acaba de quedar libre una habitación estupenda con vistas al lago. ¿Cuándo te pasas a formalizar la reserva? Ana miró el reloj. Las 7 de la tarde. ¿Puedo ir ahora mismo? Me da miedo cambiar de opinión. Marina se echó a reír. Claro que puedes. Te espero. 40 minutos después, Ana ya estaba sentada en la acogedora oficina de la agencia, firmando el contrato. Marina, una mujer robusta y alegre con el pelo corto, le hablaba del balneario con tanto entusiasmo que parecía estar describiendo el paraíso. Ana, tu madre va a estar encantada. ¿Qué entorno? Un pinar, el lago, el aire es purísimo. Los tratamientos son excelentes, masajes, baños, fisioterapia. La comida es dietética, pero muy sabrosa. Y el personal es increíblemente atento. La gente que va es muy respetable, la mayoría son personas cultas de más de 50 años. ¿Y la habitación qué tal es? Preguntó Ana, inquieta. Individual, con vistas al lago. Ducha, televisión, nevera, balcón. Una maravilla. Mira, aquí tienes fotos. Ana examinó las imágenes satinadas. Una habitación luminosa con muebles de madera, ropa de cama de un blanco impecable y un ramo de flores sobre una mesita. A través de la ventana se veía la superficie serena del lago, enmarcada por los pinos. Mamá será feliz, pensó, mientras contaba los billetes. Volvió a casa con la elegante carpeta del balneario en las manos y un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de su madre. Una sensación cálida y agradable se extendía por su pecho. Por fin podía devolverle a su madre una pequeña parte de todo lo que ella le había dado a lo largo de su vida. Como siempre, Elena la recibió en la cocina.
Estaba de pie junto a los fogones, con su bata vieja pero limpia, removiendo algo en una cacerola. El pelo canoso, cuidadosamente recogido con una pinza. Su rostro estaba concentrado, preparaba la cena mientras ya pensaba en la comida del día siguiente. «Mamá, siéntate, por favor». Ana puso las flores en agua y sentó a su madre en el mullido sillón junto a la ventana. «Tengo una sorpresa para ti». «¿Otra sorpresa?» «Ana, seguro que has vuelto a comprar algo innecesario», se preocupó Elena, aunque un destello de curiosidad brilló en sus ojos. Ana le entregó la carpeta solemnemente. «Ábrela». La madre desató la cinta con cuidado. Abrió la carpeta y se quedó paralizada. Estuvo un largo rato mirando la reserva, leyendo cada palabra, pasando las páginas con las fotografías. Sus manos temblaban ligeramente. «Hija mía, ¿qué has hecho?» Su voz se quebraba. «Esto es muchísimo dinero. 1.500 euros. Has perdido la cabeza. ¿Por qué gastar tanto en una vieja?» «Mamá, no eres vieja. Eres la mujer más joven de espíritu y más guapa del mundo». Ana se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. «Y te mereces este descanso más que nadie. ¿Cuántos años llevas viviendo para los demás? Es hora de que vivas un poco para ti». Elena volvió a inclinarse sobre las fotos, observando la habitación, el comedor, la piscina, los senderos del balneario. En sus ojos apareció ese brillo que Ana no había visto en mucho, mucho tiempo. El mismo brillo que había en los ojos de su madre cuando, en su infancia, su padre prometía llevar a toda la familia a la playa. «¿Y si no encajo allí?», dudó de repente la madre. «Seguramente todos serán gente muy importante, muy refinada. ¿Y yo qué? Una simple maestra jubilada». «Mamá», Ana le cogió las manos. «Eres más inteligente y más buena que muchas de esas personas importantes. Tienes una vida llena de experiencia, de sabiduría. Has leído tantos libros, sabes tantas cosas. Te resultará interesante y les gustarás a todos». «Lo sé». La madre asintió, pero seguía dudando. «¿Y si me falta dinero para las medicinas o para cualquier otra cosa?» «Mamá, está todo incluido. El tratamiento, la comida, el entretenimiento. Solo tienes que llevarte tus cosas personales y buen humor», la tranquilizó Ana. Pasaron aquella tarde estudiando el programa del balneario. La madre leía en voz alta el nombre de los tratamientos y Ana le explicaba en qué consistía. Poco a poco, Elena se fue relajando. En su voz empezaron a sonar notas de expectación. «Hidromasaje. Nunca lo he probado. Y aquí dice que hay conciertos por las noches. Me pregunto qué tipo de música pondrán. ¿Ya lo verás? Mamá, lo descubrirás y lo probarás todo». Esa noche, Ana tardó en dormirse. Se quedó despierta, pensando en lo acertada que había sido su decisión. Sí, ahora no quedaba ni un céntimo en sus ahorros. Pero, ¿acaso se puede medir con dinero la felicidad de una madre? La mañana del 20 de octubre, Ana fue a buscar a su madre en su viejo SEAT, puntualmente a las 9. Elena llevaba ya una hora lista, sentada en la cocina con un abrigo nuevo de color beige que habían elegido juntas la semana anterior, ajustándose nerviosamente el cuello. A su lado, una pequeña maleta con ruedas, también una adquisición reciente. «Mamá, ¿por qué estás tan nerviosa? Todo va a ir de maravilla». Ana la ayudó a llevar la maleta hasta el coche. Su madre guardó silencio durante todo el trayecto, limitándose a mirar de vez en cuando por la ventanilla los campos y bosquecillos que pasaban. En sus manos apretaba la carpeta con los documentos y jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso. El balneario, la Pineda, los recibió con una majestuosa puerta de ladrillo rojo y un terreno impecablemente cuidado. Los senderos estaban cubiertos de arena amarilla. Los parterres, incluso en octubre, alegraban la vista con los últimos ásteres y crisantemos. El edificio principal, un antiguo palacete de estilo modernista con grandes ventanales y molduras talladas, parecía un palacio de cuento de hadas. «Oh, qué bonito», susurró Elena al salir del coche. «Se parece de verdad a las fotos del folleto». En la recepción, los atendió una amable joven con un traje blanco y una placa que decía «Olga Sánchez, administradora». Tramitó rápidamente los documentos, le entregó a su madre una tarjeta de plástico como llave y le explicó detalladamente el horario del día. «Elena, su habitación es la 317, en la tercera planta. El ascensor está ahí, a la derecha. El desayuno es de 8 a 10, la comida de 1 a 3 y la cena de 6 a 8. Los tratamientos empiezan mañana, después de la consulta con el médico. Hoy, instálese y descanse del viaje». Mientras subían en el ascensor, la madre todavía no podía creer que aquello le estuviera pasando a ella. El pasillo de la tercera planta estaba bañado en la suave luz de los apliques de pared. Bajo sus pies, una gruesa alfombra roja. Olía a pino y a alguna hierba medicinal. 317. Aquí es.
Ana se detuvo ante una puerta con una placa dorada. Su madre, con manos temblorosas, acercó la tarjeta a la cerradura. El cerrojo hizo clic y la puerta se abrió. Y en ese instante, Ana sintió que el suelo se hundía bajo sus... En el sillón junto a la ventana, repantigada como una reina, estaba sentada su suegra, Carmen Ramírez. Llevaba una bata nueva de color fucsia. Sobre sus rodillas reposaba un frutero con uvas. Al lado, sobre una mesita, había una caja de bombones caros, y junto a la cama, 2 enormes maletas con etiquetas llamativas estaban cuidadosamente colocadas. «Ah, ya estáis aquí», dijo la suegra con displicencia, sin siquiera girar la cabeza. Cogió una uva y se la llevó a la boca sin prisa. «Habéis llegado un poco tarde. Yo ya llevo media hora instalada». Ana se quedó paralizada. Elena miraba a su alrededor, desconcertada, sin entender lo que estaba pasando. «Carmen, pero, ¿cómo ha llegado usted aquí?», consiguió articular Ana finalmente. La suegra dejó el frutero sobre la mesita y por fin se dignó a girarse para mirarla. En su rostro se dibujaba una sonrisa de satisfacción y triunfo. «¿Y cómo iba a ser si no, cariño? Javier me llamó ayer, me contó lo de la estancia. Lo hablamos y decidimos que yo me la merecía más. ¿A que sí?». Lanzó una mirada condescendiente a Elena. «A mi edad, el descanso es mucho más importante. Yo ya tengo 72 años, y ella solo 68. Que trabaje un poco más». Elena palideció y retrocedió hacia la puerta. «Ana, hija, a lo mejor de verdad, si doña Carmen lo necesita más». «No soy ninguna doña», la interrumpió bruscamente la suegra. «Y además, ¿qué modales son estos de entrar en la habitación de otro sin llamar? ¿Ya me he instalado? Como podéis ver». Ana sintió una oleada de furia crecer en su interior, pero su voz sonó sorprendentemente tranquila. «Carmen, la reserva está a nombre de mi madre, de Elena Morales García. Aquí están los documentos». «Ah, claro». La suegra hizo un gesto teatral con las manos. «¿Y yo que pensaba que era para mí? Javier dijo que mamá se iba de vacaciones. Supongo que se refería a mí». «No a ella», señaló a Elena como si fuera un mueble. «Usted sabe perfectamente que esta estancia la compré para mi madre». Ana hacía un esfuerzo sobrehumano por no levantar la voz. Lo sepa o no, Carmen volvió a coger las uvas. «El hecho es que yo estoy aquí. Mis cosas están aquí y esto me gusta mucho. Que tu madre venga en otra ocasión. Todavía es joven». Elena sollozó en voz baja y tiró de la manga de su hija. «Ana, vámonos a casa. No hace falta montar un escándalo. Quizá de verdad. Es decir, Carmen, lo necesite más. ¿Lo ves? Qué mujer más razonable es tu madre», dijo la suegra con aire de superioridad. «No como algunas jóvenes de hoy en día, que son unas insolentes y no respetan a sus mayores». En ese momento, algo hizo clic en la cabeza de Ana. Todos esos años había cedido ante su suegra. Cuando exigía que Javier pasara todos los fines de semana con ella, cuando insistía en que su nieta Sofía durmiera en su casa y no en la suya, cuando criticaba la forma de cocinar de Ana, su limpieza, la educación que le daba a su hija, cuando en las fiestas familiares ocupaba el lugar de anfitriona y mandaba a Ana a la cocina a fregar los platos. Ana callaba, aguantaba, cedía en aras de la paz familiar. Pero ahora no se trataba de ella. Ahora estaban ofendiendo a su madre, la persona más querida, más indefensa del mundo. Su madre, que había sacrificado toda su vida por los demás y que, a sus 68 años, por primera vez tenía la oportunidad de descansar como una persona normal. Ana miró a Elena. Estaba de pie, encorvada, con la mirada apagada, mostrando con toda su actitud que estaba dispuesta a retirarse, a ceder, como había hecho toda su vida. Luego, desvió la mirada hacia su suegra, que, con una sonrisa descarada y satisfecha, terminaba de comerse las uvas, disfrutando claramente de la situación. «No», dijo Ana en voz baja pero con una claridad meridiana. «¿Cómo que no?». Carmen arqueó una ceja, interrogante. «No. Usted se va a ir de aquí. Inmediatamente». La voz de Ana se volvía cada vez más firme. «Esta estancia la pagué para mi madre, con mi dinero, el que he estado ahorrando durante 8 meses. Y mi madre se va a quedar aquí». La suegra resopló. «¿Pero tú qué te has creído? Niñata, soy mayor que tú, soy la madre de tu marido. ¿Cómo te atreves a darme órdenes?» «Me atrevo», Ana dio un paso al frente. «Y si no saca sus cosas de aquí voluntariamente, llamaré a la dirección y a seguridad». «No te atreverás», se levantó Carmen de un salto. «Javier no te lo perdonará». «¿Ya me ha llamado? Me ha dicho que tengo todo el derecho a estar aquí. Ya veremos». Ana se giró hacia la puerta. «Mamá, espérame aquí. Vuelvo enseguida». «Ana, por favor, no lo hagas», suplicó Elena con voz lastimera. «Vámonos. Sin más, no quiero un escándalo por mi culpa». Pero Ana ya había salido de la habitación, dirigiéndose decidida hacia el ascensor. Por dentro,
Todo hervía de indignación, pero su mente funcionaba con claridad. Era hora de explicarle a alguien cuál era su lugar, y era hora de proteger a la persona más importante de su vida. Mientras bajaba en el ascensor, Ana marcó el número de su marido con manos temblorosas. Los tonos de llamada parecían interminables, y en su cabeza solo resonaba una pregunta: ¿cómo ha podido? ¿Cómo se ha atrevido? Diga, Javier. Su voz sonó fría como el hielo. ¿Ah? Ana. Hola. ¿Qué tal? ¿Habéis llegado bien? En la voz de su marido se percibía una alegría forzada, como si intentara fingir despreocupación. Javier, explícame, por favor, ¿cómo es que tu madre ha acabado en la habitación que yo he pagado para la mía? La pausa se alargó. Ana oyó como Javier suspiraba profundamente. Mira, Ana, es que, verás, mamá me llamó ayer. Estaba muy disgustada. Dice que ella también quiere descansar, que le cuesta mucho estar sola, que su salud está fatal. Y claro, con una oportunidad así. ¿Oportunidad? Ana sintió cómo le empezaban a palpitar las sienes. Javier, he estado ahorrando durante 8 meses para esta estancia para mi madre. Sí, lo entiendo, pero escúchame, mi madre es mayor, tiene 72 años, y la tuya solo 68. Y además, tiene la tensión alta, le duele el corazón, necesita más el descanso. Ana salió del ascensor y se dirigió al mostrador de recepción, sin dejar de hablar. ¿Y mi madre, según tú, es de hierro? ¿Lleva toda la vida de pie? Nunca ha descansado en ningún sitio. Ana, no te pongas así. Tu madre aún es joven, ya tendrá tiempo de descansar. A la mía, ¿cuánto le queda? Hay que ser comprensivo. ¿Comprensivo con qué? ¿Con que te pongas de acuerdo con tu mamá a espaldas de tu mujer sobre cómo gastar el dinero que yo he ganado? No grites, que te oye la gente, siseó Javier. Somos una familia. Todo debería decidirse en conjunto. Mamá tiene razón. ¿Es la mayor? Le toca a ella descansar primero. Ana se detuvo en medio del vestíbulo. A su alrededor, paseaban sin prisa otros huéspedes, personas mayores, bien vestidas, con elegantes chaquetas de punto y calzado cómodo. Nadie le prestaba atención, pero aún así se apartó hacia un gran ficus en una maceta. Javier, ¿y si yo, con mi dinero, te comprara, por ejemplo, un móvil nuevo? ¿Se lo darías a tu madre porque es mayor? Pero eso es completamente distinto. No se diferencia en nada. Es mi madre, mi dinero y mi decisión. Mira, Ana, la voz de Javier se endureció. No montes una escena. Mamá ya está allí. Le ha gustado. Déjala que descanse. ¿A tu madre le compraré una estancia el año que viene? Te lo prometo. ¿Con qué dinero? ¿Con mi sueldo otra vez? Ana, sé razonable. Mi madre está sola. Lo pasa mal. ¿La tuya? Al menos, no vive sola. ¿Tiene con quién hablar? ¿Que no está sola? Ana sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Javier, mi madre vive sola desde hace 3 años, desde que murió papá. Y si alguien está solo, es precisamente ella. Venga ya. Si va a tu casa de visita una vez a la semana, y tu madre no viene a nuestra casa todos los fines de semana, no come con nosotros, no se lleva a Sofía a su casa. De nuevo, se hizo el silencio al otro lado de la línea. Ana sabía que Javier estaba intentando encontrar nuevos argumentos. En fin, Ana, no hagas una montaña de un grano de arena. No es más que una estancia. Ya ganaremos más dinero. Pero un escándalo en la familia tarda años en olvidarse. O sea, ¿qué te parece normal que tu madre ocupe por la fuerza una habitación que no es suya? No ha sido por la fuerza. Se lo permití yo. ¿También soy el marido en esta familia? Tengo derecho a opinar. Sobre mi dinero no tienes derecho a opinar, sentenció Ana. ¿Ah? ¿Sí? O sea que ahora dividimos el dinero. Lo mío, lo tuyo. ¿Y qué pasa con el presupuesto familiar? Ana cerró los ojos. El presupuesto familiar significaba que su sueldo se gastaba en las necesidades comunes, mientras que el de Javier se iba en sus aficiones personales y en regalos para su madre. Significaba que ella ahorraba en sí misma para comprar comida, mientras él se compraba tranquilamente unas zapatillas nuevas de 150 euros. Javier, te lo pregunto por última vez, ¿vas a sacar a tu madre de esa habitación o no? No, respondió él con firmeza. Y deja ya de hacer el numerito. Compórtate como una mujer adulta. Mamá se queda. Y punto. De acuerdo, dijo Ana con calma y colgó. De pie, en el silencio del vestíbulo del balneario, de repente vio su vida con una claridad meridiana. 10 años de matrimonio, y durante todos esos años, había cedido. Javier quería vivir lejos de sus padres, ella aceptó alquilar un piso, aunque podrían haber vivido con su madre en uno de 3 habitaciones. Su suegra quería que la nieta pasara las vacaciones con ella, Ana aceptaba,
Aunque ella misma soñaba con irse con su hija a la playa, Javier decidió que su afición a la pesca era más importante que los viajes en familia. Ella callaba y se quedaba en casa con la niña. ¿Cuándo fue la última vez que se impuso, que defendió sus intereses o los de sus seres queridos? Parecía que nunca. Se había acostumbrado a ser una esposa cómoda, que no creaba problemas. Pero ahora el asunto no iba con ella. Ahora estaban ofendiendo a su madre, la mujer que se merecía ese descanso más que nadie en el mundo, que había sacrificado toda su vida por los demás y que por fin tenía la oportunidad de ser feliz. Ana levantó la cabeza y se dirigió con decisión al mostrador de recepción. Se acabó ser cómoda. Era hora de aprender a ser justa. Disculpe, tengo un problema, se dirigió a la misma joven que los había recibido. En la habitación de mi madre hay una persona ajena que se niega a abandonarla. La recepcionista levantó las cejas, sorprendida. ¿Cómo que ajena? Pero la reserva está hecha para una sola persona. Exactamente, para Elena Morales García. Y en la habitación está sentada Carmen Ramírez Sanz, que no ha formalizado ningún documento de alojamiento. Entiendo. Ahora mismo llamaré al jefe de recepción. Lo solucionaremos. La joven cogió el teléfono. Unos minutos después, se acercó al mostrador un hombre de mediana edad con un traje impecable. Escuchó la situación y examinó atentamente los documentos de Ana. Efectivamente, la reserva está a nombre de Elena Morales García. ¿Y quién es Carmen Ramírez Sanz y con qué derecho se encuentra en la habitación? No tengo ni idea, dijo Ana, encogiéndose de hombro. Ella afirma que tiene derecho a estar ahí. Eso es imposible. O se tienen documentos de alojamiento, o no se tienen. Acompáñeme. Lo aclararemos sobre el terreno. El administrador la invitó con un gesto a dirigirse al ascensor. Mientras subían a la tercera planta, Ana sentía el corazón latiéndole en la garganta. Jamás en su vida se había enfrentado abiertamente a su suegra. Siempre había encontrado la manera de evitar los conflictos, de callar, de ceder. Y ahora iba a echarla de la habitación con la ayuda de la dirección del balneario. Y si Javier de verdad no me lo perdona, le asaltó un pensamiento traicionero. Pero lo desechó al instante. Si su marido no era capaz de entender que los derechos de su madre no eran más importantes que los de la madre de ella, quizá era el momento de replantearse toda su vida en común. Ante la puerta de la habitación 317, Ana se detuvo y respiró hondo. Le temblaba la mano al acercar la tarjeta a la cerradura. Detrás de ella estaba el jefe de recepción, el señor Mateo Vargas, un hombre de aspecto serio, con sienes plateadas, que claramente había visto de todo en su trabajo, pero que ahora parecía desconcertado. Ahora lo aclararemos todo, dijo en voz baja cuando la puerta se abrió. La escena en la habitación no había cambiado. Carmen seguía sentada en el sillón, ahora con un vaso de zumo en la mano, y sus maletas aún estaban junto a la cama. Elena estaba sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, con un aire completamente desolado. Al ver a Ana con un desconocido, el rostro de la suegra se ensombreció. ¿Qué es este circo?, preguntó irritada, sin siquiera pensar en levantarse. ¿Carmen Ramírez Sanz?, inquirió educadamente el administrador. Sí, soy yo. ¿Y usted quién es? Soy Mateo Vargas, el jefe de recepción del balneario. Por favor, presente sus documentos de alojamiento para esta habitación. La suegra puso los ojos en blanco de forma teatral. ¿Qué documento? Soy la madre del titular de esta reserva. Disculpe, pero la titular de la reserva es la señora Elena Morales García. El administrador señaló a la madre de Ana. La reserva es personal e intransferible para una persona. No hay registrada ninguna otra persona para alojarse en esta habitación. ¿Pero qué me está contando? Mi hijo compró esta estancia, lo que significa que tengo derecho a estar aquí. El tono de Carmen subió. Ana sintió una punzada de remordimiento, pero se recompuso de inmediato. No, se acabó mentir y andarse con rodeos. Era hora de decir la verdad. La estancia la compré yo, dijo con claridad. ¿Con mi dinero? Para mi madre. No puede ser, saltó la suegra. Javier me lo dijo él mismo. Javier le ha mentido. Ana se sorprendió de su propia determinación. O usted le obligó a mentir. Pero el hecho es que esta estancia la he pagado yo. Está a nombre de mi madre y nadie más tiene derecho a ella. El señor Vargas examinó detenidamente los documentos que Ana le entregó. El contrato con la agencia de viajes, el recibo del pago, el seguro. Todo estaba a nombre de Elena Morales García. Todo es absolutamente legal, confirmó él. Señora Carmen, usted se encuentra en esta habitación de forma ilegal. Le ruego que desaloje las instalaciones. ¿Cómo se atreve? Se levantó la suegra de un salto. Soy una mujer mayor. Tengo 72 años. ¿A dónde voy a ir ahora? Ese no es nuestro problema, respondió el administrador con calma. Si desea alojarse en nuestro balneario, por favor, formalice su propia reserva. Tenemos habitaciones libres. ¿Y cuánto cuesta eso?
preguntó Carmen a regañadiente. 1.500 euros por 14 días. El rostro de la suegra se alargó. Ana sabía perfectamente que no tenía ese dinero. Su pensión era pequeña y de su hijo solo recibía lo justo para lo más necesario. Eso es un robo. Semejante dineral por un simple descanso, declaró Carmen, pero en su voz ya se notaban matices de inseguridad. Entonces, le ruego que abandone la habitación, dijo el administrador. Inflexible. En ese momento sonó el teléfono de Ana. Era Javier. Dudó si cogerlo, pero decidió zanjar el asunto de una vez por todas. Ana, ¿qué estás haciendo? Mamá me acaba de llamar. Llorando. Dice que has mandado a la dirección a por ella. Estoy restableciendo la justicia, respondió Ana, sin levantar la voz. Tu madre ha ocupado ilegalmente una habitación que no es suya. ¿Cómo que no es suya? Sí le dije que podía. No tenías derecho a hacerlo. Y lo sabes perfectamente. Carmen, al oír la voz de su hijo, intentó coger el teléfono. Dame, que hable con mi Javi. Ana le pasó el móvil. La suegra empezó a hablar al instante con voz lastimera. Javier, hijo mío, tu mujer me está echando. ¿Con seguridad? Como si fuera una vagabunda. Y yo estoy enferma, soy mayor. Ana oía a Javier murmurar algo tranquilizador al otro lado. Luego, la suegra le devolvió el teléfono. Quiere hablar contigo. Ana, deja este circo de una vez. Siseó Javier. Estás avergonzando a toda la familia. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Y qué tienen que pensar? ¿Que tu madre es una ladrona que se apropia de las vacaciones de otros? Te has vuelto completamente loca. Es mi madre. Y esta es la mía. ¿Por primera vez en la conversación? Ana levantó la voz. ¿Y mi estancia? ¿Y mi dinero? Y si no lo entiende, entonces tú y yo tenemos un problema serio. ¿Me estás amenazando con el divorcio? En la voz de Javier había un tono de burla. Venga ya. ¿Y qué pasa con Sofía? ¿Y con la hipoteca? ¿Acaso ganas tanto tú sola? Esa pregunta hirió a Ana en su orgullo. Era cierto. Su sueldo de maestra de primaria no era para tirar cohete. Javier ganaba más, y él lo sabía perfectamente, pero ahora no se trataba de dinero. ¿Sabes qué, Javier? Ya arreglaremos esto en casa, pero por ahora, tu madre va a desalojar la habitación que no le pertenece. Colgó y miró al administrador. ¿Puede llamar a seguridad? Por supuesto. El señor Vargas cogió su walkie-talkie. Seguridad a la habitación 317, tercera planta. Carmen oyó aquello y de repente cambió de táctica. Su voz se volvió suplicante. Ana, cariño, ¿pero qué haces? Somos familia. ¿De verdad vas a echar a tu propia suegra a la calle? Nadie la está echando a la calle. Se le pide que desaloje una habitación que no le pertenece. Pero, ¿dónde voy a ir? Mi billete de vuelta no es hasta dentro de 2 semanas. Esos son sus problemas. Debería haberlo pensado antes. Elena, que había permanecido en silencio todo el tiempo, intervino en voz baja. Ana, hija, a lo mejor no deberíamos. Yo puedo descansar en casa. Mamá, se volvió Ana bruscamente hacia ella. Tú vas a descansar aquí. Te lo has ganado. Y que otros no hagan planes a costa de los demás. En la puerta aparecieron 2 guardias de seguridad uniformados. Al verlos, Carmen se quedó completamente desconcertada. Señora Carmen, le ruego que recoja sus cosas y abandone la habitación, dijo el jefe de recepción con calma. De lo contrario, nos veremos obligados a llamar a la policía. ¿La policía?, exclamó la suegra. ¿Por qué? Si yo no he robado nada. La ocupación ilegal de una vivienda ajena es un delito, explicó uno de los guardias. Ana permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando la escena. Por primera vez en su vida se sentía dueña de la situación. Por primera vez no cedía, no buscaba un compromiso, no intentaba reconciliar a todo el mundo. Y esa sensación era a la vez aterradora y embriagadora. Carmen comprendió que la partida estaba perdida. Con cara de enfado, empezó a meter sus cosas en las maletas, comentando en voz alta cada uno de sus movimientos. Así nos va. Los jóvenes son unos insolentes, no respetan a los mayores. Mi hijo se ha casado con una egoísta. Y yo que pensaba que era una buena chica. Ana no reaccionó a las quejas. Ayudó a su madre a acomodarse en el sillón, le sirvió un vaso de agua, le acarició la mano. Elena todavía estaba en estado de shock por lo sucedido. Hija, ¿y si por mi culpa tienes problemas con Javier? Susurró. Mamá, problemas ya los tenemos. Simplemente antes no me daba cuenta, respondió Ana con sinceridad. Finalmente, Carmen recogió todas sus cosas. Respirando con dificultad por la indignación, se dirigió a la puerta, pero en el umbral se dio la vuelta. ¿Recuerda? Ana, esto no acabará bien. Javier me quiere más que a nadie en el mundo, y no tardará mucho en elegir entre tú y yo. Ya veremos, respondió Ana tranquilamente, cuando la puerta se cerró tras la suegra y los guardias.
El silencio se apoderó de la habitación. El señor Vargas se disculpó por la desagradable situación y prometió que la administración haría todo lo posible para que la estancia de Elena fuera cómoda. Y en cuanto a esa señora, añadió, no volverá a entrar en el recinto del balneario. Pasaremos sus datos al servicio de seguridad. Cuando el administrador se fue, Ana se sentó junto a su madre y la abrazó. Perdona por haber tenido que pasar por todo esto. Ana, hija. Elena le acarició la mano. Hoy has sido tan fuerte. No sabía que eras capaz de defenderte así. ¿No me he defendido a mí? Mamá, te he defendido a ti. Y eso es muy diferente. Y, efectivamente, Ana sentía que algo en ella había cambiado para siempre. Ya no iba a ser cómoda y complaciente. No iba a callar cuando ofendieran a sus seres queridos, aunque le costara la tranquilidad en su familia. Ana miró el reloj. Eran ya las 6:30 de la tarde. Su madre seguía sentada en el sillón, todavía aturdida por todo lo ocurrido, jugueteando nerviosamente con el borde de su chaqueta. Mamá, voy a bajar a recepción a ver qué hacemos ahora y de paso me informo de los servicios que ofrecen aquí. Ana se levantó y le acomodó un cojín en la espalda a su madre. Al bajar al vestíbulo, se acercó de nuevo al mostrador. El turno de la joven, Olga, había terminado y ahora la atendía un chico con una placa que decía Max, recepcionista de turno. Buenas tardes. Verá, necesito resolver un par de asuntos sobre el alojamiento de mi madre, empezó Ana. Por supuesto. Dígame, respondió Max amablemente. ¿Es usted de la habitación 317? El señor Vargas ya me ha puesto al corriente de la situación. Quisiera disculparme en nombre de la dirección del balneario. Gracias. Dígame, ¿a qué tiene derecho mi madre como huésped? ¿Qué tratamientos? ¿Qué tipo de comida? Max sacó una elegante carpeta de debajo del mostrador y la abrió delante de Ana. Mire, aquí tiene el programa completo. Mañana por la mañana, su madre pasará una consulta con el médico de cabecera. Él le prescribirá los tratamientos terapéuticos en función de su estado de salud. Normalmente, incluyen masajes, fisioterapia, baños medicinales. La comida es de 3 veces al día, dietética pero muy sabrosa. Por las noches hay conciertos, charlas, bailes. ¿Y ahora mismo hay algo? Sí, precisamente hoy a las 8 de la tarde, en la sala de conciertos, actúa una orquesta de cámara. Un programa excelente, música clásica, romanzas, justo para personas mayores. Ana asintió y de repente preguntó, «Disculpe, ¿suelen tener incidentes como este, en los que alguien intenta ocupar la habitación de otro?» Max negó con la cabeza. «En los 3 años que llevo trabajando, es la primera vez que veo algo así. Normalmente, nuestros huéspedes son personas muy educadas y respetuosas. Vienen a descansar, a cuidar su salud, no a montar escándalos». «Entiendo». Ana cerró la carpeta. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Puramente hipotética. Si esa mujer volviera e intentara entrar de nuevo en la habitación. Imposible, respondió el recepcionista con firmeza. Ya hemos pasado su fotografía de las cámaras de vigilancia a seguridad. Si aparece por el recinto, será expulsada inmediatamente. Y, por cierto, Max se inclinó hacia Ana y bajó la voz. El señor Vargas ha dispuesto que se le ofrezcan a su madre servicios adicionales como compensación por los daños morales. Esta noche le llevarán a la habitación una cesta de frutas y una botella de cava, y mañana por la mañana tendrá un circuito de spa gratuito. ¿De verdad? Se sorprendió Ana. Totalmente. Valoramos mucho la reputación de nuestro balneario. Queremos que su madre se olvide del desagradable incidente de hoy y solo se lleve emociones positivas. Ana sintió que se le aliviaba el alma. Así que no todo el mundo era un egoísta sin escrúpulos. Todavía había gente que entendía el significado de la justicia y la decencia. Muchísimas gracias. Y ahora, dígame, ¿dónde podemos cenar? No hemos comido nada desde el viaje. El comedor está abierto hasta las 8. Pero si no llegan a tiempo, hay una cafetería en la planta baja que abre hasta las 10. Mientras subía de nuevo a la habitación, Ana sentía una extraña mezcla de cansancio y alivio. El día había sido una montaña rusa. Primero, la alegre expectación por el descanso de su madre, luego, el shock por el descaro de su suegra, la rabia, el conflicto y, finalmente, la victoria de la justicia. En la habitación, su madre seguía sentada en el mismo sillón, pero parecía más tranquila. Contemplaba la vista del lago desde la ventana, bañado por los rayos del sol poniente. Era realmente hermoso. «Mamá, vamos a cenar y luego, si te apetece, vamos al concierto». «Ana, ¿no te quedas? ¿A dormir?» Quiero decir, en la voz de su madre se notaba cierta inquietud. «No, mamá, mañana trabajo, pero vendré a verte por la tarde». «Está bien». Elena asintió.
pero era evidente que le daba un poco de miedo quedarse sola en un lugar desconocido después de todo lo ocurrido. El comedor del balneario sorprendió a Ana por su atmósfera. Una sala grande y luminosa con techos altos, manteles blancos y flores frescas en las mesas. Los huéspedes cenaban sin prisas, conversando en voz baja. Nadie tenía prisa. Nadie parecía nervioso. Todo era calma y bienestar. «Qué bien se está aquí», susurró Elena, mirando a su alrededor. Es como uno de esos balnearios de las películas antiguas. La cena resultó ser realmente deliciosa y saludable, pescado al horno con verduras, ensalada fresca, y de postre, compota de frutas. Su madre comía con un apetito que Ana no le había visto en mucho tiempo. En la mesa de al lado estaba sentada una señora mayor con un elegante jersey, exactamente el tipo de persona que Ana se había imaginado como la típica huésped de un lugar así. La señora les sonrió amablemente e inició una conversación. «¿Es la primera vez que vienen a nuestro balneario?» «Sí», respondió Elena. «¿Y usted viene a menudo?» «Este es ya el tercer año seguido. Me encanta. El entorno es maravilloso, el tratamiento es bueno y la gente es muy agradable. Me llamo Pilar. Por cierto, yo soy Elena. ¿Y esta es mi hija? Ana. Encantada. ¿Su hija también ha venido a descansar?» «No. Mi hija me ha traído, pero ella se vuelve a casa. Tiene su trabajo, su familia». Doña Pilar asintió con comprensión. «Sí, la juventud de ahora no lo tiene fácil, siempre corriendo, siempre con prisas. Qué bien que su hija se preocupe por su madre. No todos son tan atentos». Ana escuchaba la conversación y pensaba en lo acertada que había sido su decisión. ¿Su madre necesitaba este tipo de interacción? Esta atmósfera. Aquí podía sentirse una interlocutora interesante, y no solo una abuela y madre abnegada. Después de la cena, dieron un paseo por el recinto del balneario. Los senderos estaban iluminados por farolillo. El aire olía a pino y a frescor. Su madre caminaba a su lado, respirando profundamente, visiblemente relajada. «Ana, hija, gracias», dijo de repente, «por todo. Por la estancia, por haberme defendido. Yo sola nunca habría sido capaz. Mamá, es que estás acostumbrada a ceder siempre, pero a veces hay que saber defenderse. ¿Sabes? Cuando hoy hablabas con Carmen, no te reconocía. Estabas tan decidida, tan firme. A mí también me resultó extraño», admitió Ana. «Pero pensé, si no te defiendo yo, ¿quién lo hará?» Llegaron a la sala de conciertos, de donde provenían los sonidos de un violín. En el vestíbulo ya se estaban reuniendo los asistentes, las mismas personas mayores y cultas con sus elegantes chaquetas de punto y trajes sobrio. «Vamos a escuchar», propuso Ana. El concierto fue realmente maravilloso. La orquesta de cámara interpretó a Vivaldi, a Bach, romanzas. Su madre estaba sentada con los ojos cerrados, escuchando la música. Su rostro reflejaba una serenidad que Ana no había visto en mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo sin ir a un concierto?», susurró Elena en el intermedio. Ya había olvidado lo maravilloso que es. Después del concierto, Ana acompañó a su madre a la habitación, la ayudó a deshacer la maleta y a colgar la ropa en el armario. A las 10:30 llamaron a la puerta, traían la cesta de frutas y la botella de cava prometida. De parte de la dirección del balneario, sonrió un joven uniformado. «Que disfrute de su estancia». Elena se emocionó hasta las lágrimas. «Hay que ver. Qué atentos. Y yo que pensaba que toda la gente se había vuelto mala». «No toda, mamá. Es que la gente buena suele ser más discreta. No se nota tanto». Cuando Ana se disponía a marcharse, su madre la abrazó con fuerza. «Ana, sé que por mi culpa vas a tener problemas con tu marido. Si pasa algo, ven a mi casa. Siempre. Mamá, no te preocupes. Javier y yo lo arreglaremos. Tú solo descansa y no pienses en nada». Pero mientras conducía de vuelta a casa por la carretera oscura, Ana sabía que arreglar las cosas con su marido no sería nada fácil. Hoy había cruzado una línea, había demostrado que no estaba dispuesta a ceder y aguantar indefinidamente, y ahora su vida familiar ya no volvería a ser la misma. Pero quizás sea para mejor, pensó al girar hacia su casa. Quizá es hora de dejar de ser una esposa cómoda y empezar a ser, simplemente, una mujer honesta. El teléfono permanecía en silencio. Javier no llamaba, y eso era más elocuente que cualquier palabra. Al día siguiente, a Ana le costó concentrarse en el trabajo. Pasó todo el día en el colegio pensando en su madre, en cómo le iría en el balneario, si estaría preocupada, y también en la conversación que inevitablemente tendría en casa con Javier. Llegó a casa sobre las 6 de la tarde. Su hija Sofía estaba haciendo los deberes en la cocina, con los cuadernos esparcidos por toda la mesa. Javier estaba sentado en el salón con cara de pocos amigos, hojeando una revista, pero se notaba que no le prestaba atención. «Hola», dijo secamente, sin levantar la cabeza.
Hola, respondió Ana con la misma frialdad y se acercó a su hija. Sofía, ¿qué tal? ¿Haciendo los deberes? Sí, mamá. ¿Y la abuela Elena? Pensaba que vendría hoy. La niña levantó sus ojos claros hacia su madre. La abuela se ha ido de vacaciones, a un balneario. Estará 2 semanas reponiendo fuerza. ¡Qué bien! La abuela Carmen dijo que era ella la que se iba de vacaciones. Ana sintió que se le apretaban los puños, así que su suegra ya había tenido tiempo de quejarse a su nieta. Sofía, cuando termines los deberes, vete a tu cuarto. Papá y yo tenemos que hablar. Cuando la niña se fue, Javier por fin dejó la revista y miró a su mujer. Tenía una expresión de enfado y ofensa. Bueno, ¿estás contenta? Has dejado a mi madre en ridículo delante de todo el balneario. Me ha estado llamando todo el día, llorando. ¿Y dónde está ahora? Preguntó Ana con calma, sentándose en el sillón de enfrente. En casa. A duras penas llegó en el autobús. Dice que todo el mundo la miraba como si fuera una delincuente. Javier, ¿te das cuenta de que tu madre cometió un robo? ¿Qué robo ni qué robo? Estalló su marido. Entró en una habitación, no atracó un banco, ocupó una habitación que no le pertenecía. Utilizó unos servicios que no había pagado. Eso es un robo. Javier se levantó y empezó a caminar por la habitación. Ana, ¿tú entiendes lo que has hecho? Es mi madre, la mujer que me trajo al mundo, que me crió. Y tú la has tratado como a la última pordiosera. He defendido los derechos de mi madre, que, por cierto, también te ha ayudado mucho a ti. ¿O ya has olvidado cómo se quedaba con Sofía cuando nosotros trabajábamos? Eso es completamente diferente. No es diferente en nada. Nuestras 2 madres merecen respeto, pero eso no les da derecho a robarse la una a la otra. Javier se detuvo y miró fijamente a su mujer. ¿Pero qué te ha pasado? Antes eras normal, razonable, y ahora eres dura, insensible. Antes era cómoda, respondió Ana con calma. Callaba cuando algo no me gustaba. Aceptaba cosas con las que no estaba de acuerdo. Aguantaba lo que no debería haber aguantado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a empezar a exigir tus derechos? Ahora voy a ser honesta, conmigo misma y con los demás. Javier volvió a sentarse en el sillón y se frotó la cara con las manos. Mira, Ana, no hagamos una montaña de un grano de arena. ¿Nos hemos peleado? Ha habido un conflicto. Pasa en las mejores familias. Olvidémoslo y sigamos adelante. ¿Y cómo exactamente propones que lo olvidemos? Tu madre intentó robarle a la mía unas vacaciones para las que estuve ahorrando 8 meses. ¿Y tú la apoyaste? No la apoyé, simplemente pensé que podíamos llegar a un acuerdo. A mi costa y sin mi consentimiento. Javier se calló. Un pesado silencio se instaló en la habitación. Finalmente, volvió a hablar, pero en un tono más bajo. Vale, supongamos que me equivoqué. Lo siento, pero, ¿qué hacemos ahora? Mi madre está ofendida conmigo. Dice que no la defendí. No tenías que defenderla, porque no tenía razón. Ana, es mi madre, no puedo estar en su contra. ¿Pero sí puedes estar en contra de la mía? Javier se levantó de nuevo y se acercó a la ventana. Estuvo un buen rato en silencio, mirando al patio. ¿Sabes lo que me ha dicho mi madre? Dijo por fin, sin volverse. ¿Que si estás dispuesta a humillarla de esa manera? No eres mi mujer, sino mi enemiga, y que tendré que elegir. ¿Y qué vas a elegir? Ana sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Tú qué crees? Creo que elegirás a tu madre, como siempre has hecho. Javier se dio la vuelta. ¿Acaso hay otras opciones? Madre solo hay una. Pero esposas se pueden encontrar a montones. Esas palabras golpearon a Ana como una bofetada. 10 años de matrimonio, una hija en común, una hipoteca compartida. Y todo se reducía, esposas se pueden encontrar a montones. Entendido, dijo en voz baja. Entonces, así están las cosas. Ana, no quería decir eso. Se apresuró a corregir Javier. No, sí querías. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Esposas se pueden encontrar a montones. ¿Y maridos? También. Se levantó y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? A ver a mi madre. A visitarla. Ana, todavía no hemos terminado de hablar. Me parece que hemos hablado de lo más importante. Tú has hecho tu elección. Ahora yo haré la mía. El trayecto hasta el balneario duró 1 hora. Ana conducía pensando que su vida matrimonial, posiblemente, estaba llegando a su fin. Extrañamente, no sentía pánico ni desesperación, más bien una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por no haber podido salvar su familia, y alivio porque por fin se acabaría esa necesidad constante de ceder, de maniobrar, de callar sus propias necesidades. En el balneario la recibió el mismo recepcionista. Max, buenas tardes. ¿Cómo está mi madre? Estupendamente. Esta mañana ha pasado la revisión. Le han prescrito un tratamiento excelente, y ahora mismo creo que está en el salón de estar,
jugando al bingo con otros huéspedes. Ana se dirigió hacia donde le habían indicado y se encontró con una escena sorprendente. Su madre estaba sentada en una gran mesa, rodeada de otras 5 o 6 personas. Cada uno tenía sus cartones de bingo. Elena se reía de un chiste de alguien y parecía completamente transformada. «Mamá, Ana, hija». Elena se volvió y su rostro se iluminó. «Qué bien que hayas venido. Mira, te presento a Pilar. ¿Recuerdas que la conocimos ayer en la cena? Y este es don Fernando. Y esta es doña Isabel». Todos saludaron amablemente a Ana. Era evidente que su madre ya formaba parte de ese grupo. «Mamá, ¿cómo te encuentras?» «De maravilla. Imagínate, esta mañana me ha visto el médico, un joven muy atento, y me ha recetado masajes, baños de pino, y no sé qué de fisioterapia. Luego he ido a gimnasia terapéutica, con una monitora encantadora, Svetlana. Y después de comer hemos paseado por el parque y ahora, pues aquí estamos, jugando». Su madre ya es toda una estrella aquí, y añadió doña Pilar. «Es una conversadora muy interesante. Y tiene una voz preciosa. Ayer en el concierto cantó una habanera junto con los artistas». «¿De verdad?», se sorprendió Ana. «Ay, no les hagas caso», se ruborizó Elena. «Fue que el artista pidió que alguien del público cantara con él, y me animé. Y tiene una voz magnífica», confirmó don Fernando. «Ya la estamos convenciendo para que actúe en nuestra noche de talentos del sábado». Ana miraba a su madre y no podía creer lo que veía. En un solo día, parecía haber rejuvenecido 10 años. Le brillaban los ojos, sus mejillas tenían un tono rosado y en su voz sonaban la vitalidad y el interés. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?». Se apartaron hacia un gran ventanal con vistas al lago. «Mamá, ¿de verdad te encuentras bien? ¿No te aburres?». «Ana, ni te imaginas lo bien que se puede estar. ¿Sabes? Hacía como 20 años que no me sentía tan ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima». «¿Qué peso?». Elena se quedó pensativa. «No sé cómo explicarlo. En casa estoy constantemente pensando, tengo que hacer esto, preparar aquello, ayudar a tal persona. Pero aquí soy simplemente Elena, no soy la madre de nadie, ni la abuela, ni la vecina que tiene que ayudar a todo el mundo. Solo una mujer que tiene derecho a descansar y a disfrutar». «Mamá, y dime la verdad, ¿nunca te has arrepentido de haber vivido toda tu vida para los demás?». La madre guardó un largo silencio, mirando por la ventana. «¿Sabes? Antes no me arrepentía. Pensaba que así tenía que ser, que una mujer debe sacrificarse por su familia. Pero ahora, al ver lo fuerte que te has vuelto, como me has defendido, pienso que quizá estaba equivocada. Quizá debería haberte enseñado no solo a dar, sino también a recibir. No solo a ceder, sino también a exigir». «Mamá, nunca es tarde para empezar a vivir de otra manera. A mi edad, mírate, en un solo día te has convertido en otra persona. Eso significa que nunca es tarde». Regresaron con los jugadores de bingo. Ana se quedó media hora más con ellos, escuchando sus conversaciones sobre libros, películas, viaje. Eran personas interesantes y cultas, cada una con una gran experiencia de vida. «Mamá, tengo que irme. Sofía tiene un examen mañana, tengo que ayudarla a repasar». «Claro. Hija, gracias por venir». Mientras la acompañaba al coche, Elena preguntó de repente: «Ana, ¿y cómo van las cosas con Javier? Está muy enfadado». «Mamá, hemos tenido una conversación muy seria. No sé cómo acabará todo». «¿Por mi culpa?». «No, no por tu culpa. Por el hecho de que él y yo entendemos de forma muy distinta lo que es una familia. Él cree que una familia es donde la mujer obedece a su marido y a su suegra. Y yo creo que una familia es donde todos se respetan mutuamente». Elena abrazó a su hija. «Ana, si pasa algo, recuerda que siempre puedes contar conmigo». Y con este lugar asintió en dirección al balneario. «He entendido muchas cosas sobre mí, sobre la vida. Y, sobre todo, he entendido que la gente tiene derecho a ser feliz. Toda la gente, incluida tú». Ana condujo de vuelta a casa ya de noche. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre el futuro, sobre las decisiones que tendría que tomar. Pero una cosa sabía con certeza, no había vuelta atrás. Hoy su madre le había enseñado la lección más importante de su vida. Nunca es tarde para empezar a respetarse a una misma. Las 2 semanas pasaron volando. Ana llamaba a su madre al balneario todas las tardes y cada día la voz de Elena sonaba más segura y alegre. Le contaba sobre sus nuevas amistades, los tratamientos, los conciertos nocturnos. Incluso actuó en la noche de talento, cantó la habanera, la paloma, y su actuación fue un gran éxito. En casa, mientras tanto, reinaba una atmósfera tensa. Javier solo hablaba con su mujer lo imprescindible, principalmente sobre su hija. La suegra lo llamaba a diario.
quejándose de su salud e insinuando que la culpable de todos sus males era su desagradecida nuera. Sofía sentía la tensión entre sus padres y se había vuelto más silenciosa de lo habitual. El último día de las vacaciones de su madre, Ana se pidió el día libre en el trabajo y fue a recogerla al balneario. Por el camino, pensaba en cómo había cambiado su vida en esas 2 semanas. Javier prácticamente no le dirigía la palabra. Su suegra, si se la encontraba por la calle, se daba la vuelta ostentosamente, y Sofía no paraba de preguntar por qué papá estaba tan triste. En el balneario la recibió una madre completamente diferente. Elena la esperaba en el vestíbulo con un traje nuevo de color azul que, según se enteró, se había comprado en una tiendecita local. Llevaba el pelo bien peinado y un maquillaje ligero, pero lo más importante era su porte. La espalda recta, la mirada segura, la sonrisa abierta. Ana abrazó a su hija, y Ana notó que su madre olía a un perfume nuevo. Mamá, estás guapísima. Irreconocible, ¿verdad? Elena dio una vuelta delante del espejo del vestíbulo. ¿Sabes? Aquí me he hecho amiga de una señora. Lucía. Era estilista. Trabajaba en un teatro. Me ayudó a elegir el traje y me peinó. Se les acercó una mujer elegante de unos 70 años, con ojos inteligentes y el pelo canoso recogido en un moño sofisticado. Así que esta es la famosa hija de la que tanto nos ha hablado Elena, sonrió. Soy Lucía. Encantada. Su madre es toda una estrella aquí. Es tan talentosa. Una conversadora tan interesante. Y hemos quedado en escribirnos, añadió Elena. Y Lucía me ha invitado a su casa. ¿A su casa? Se sorprendió Ana. ¿Y qué? ¿No puedo ir? En la voz de su madre sonaron unas notas desconocidas. No estoy atada a casa con cadenas. Claro que puedes. Es que me resulta extraño oírlo. Se despidieron de los nuevos amigos de su madre. Elena se abrazó largamente con doña Pilar, don Fernando y doña Isabel. Intercambiaron números de teléfono y quedaron en verse. Era evidente que la despedida le costaba. No me quiero ir, confesó su madre de camino a casa. Allí hay un ambiente. Todos se respetan. Se interesan por la opinión de los demás. Nadie intenta imponer su forma de ver la vida. Mamá, ¿y en casa no estabas bien? Elena guardó un largo silencio, mirando por la ventana los campos que pasaban. ¿Sabes? Antes pensaba que era normal estar siempre ayudando a alguien, sirviendo a alguien, que así es como debe vivir una mujer. Pero allí, en el balneario, vi a otras mujeres. Lucía, después de que su marido muriera, no se quedó en casa lamentándose, se fue de viaje por Europa. Está estudiando idiomas. Pilar, a sus 70 años, ha aprendido a usar el ordenador y tiene un blog sobre jardinería. Isabel es voluntaria en un refugio de animales. ¿Y qué has aprendido de todo eso? Que la vida no se acaba a los 60, y que tengo derecho a vivir para mí, no solo para los demás. En casa les esperaba una sorpresa. Javier estaba sentado en la cocina con un ramo de rosas y una caja de bombones. A su lado, Carmen, con expresión de culpabilidad. Elena, querida, perdóname, empezó la suegra, sin darles tiempo a quitarse los abrigos. Estuve mal, completamente mal. Elena la miró sorprendida. Luego miró a Ana. Mamá ha decidido disculparse, explicó Javier. Hemos hablado mucho estas 2 semanas. Hemos entendido que nos portamos muy mal. Elena, de verdad que me arrepiento, continuó Carmen. ¿La vejez me ha trastornado? Me ha quitado el juicio. Ahora pienso, ¿cómo pude hacer algo así? Si tú siempre has sido como una hija para mí. Elena se quitó el abrigo, lo colgó con cuidado en el perchero y luego se volvió hacia su suegra. Carmen, la perdono, pero quiero que entienda una cosa, nunca más intente disponer de lo que me pertenece a mí o a mi hija. Claro, lo he entendido, nunca más. Y otra cosa, la interrumpió Elena, y en su voz sonó una firmeza que Ana nunca antes había oído. Si quiere irse de vacaciones a un balneario, ahorre dinero y compre una estancia, como hace toda la gente normal. Carmen asintió, desconcertada. Seguramente esperaba el tradicional «oh, no es nada, olvidémoslo», pero recibió una reacción muy diferente. «Javier, tú y yo también tenemos que hablar», dijo Elena, dirigiéndose a su yerno. «Pero primero, Carmen, váyase a casa. Necesito descansar del viaje». La suegra se retiró apresuradamente, murmurando disculpas. Javier se quedó, estrujando nerviosamente el ramo en sus manos. «Elena, yo también quiero disculparme. Javier, siéntate». Elena le señaló una silla. «Ana, ¿tú también? Siéntate. Hablemos como adultos». La madre se sentó frente a su yerno, con las manos sobre la mesa. Ana se maravillaba de esta nueva madre, tranquila, segura, que hablaba en voz baja pero con peso. «Javier, quiero que entiendas varias cosas. Ana es mi hija, la persona más importante para mí, y si alguien la ofende, no lo toleraré.
Pero yo no la ofendo. La ofendes cuando dices que se pueden encontrar esposas a montones, cuando permites que tu madre le falte al respeto, cuando la pones en la tesitura de elegir entre la paz familiar y su propia dignidad. Javier palideció. ¿Le ha contado nuestra conversación? Me la ha contado. Y he comprendido que es hora de cambiar algunas cosas en nuestra familia. ¿Qué cosas? Elena se levantó y se acercó a la ventana. Javier, ¿cuántos años lleva Ana casada contigo? 10. ¿Y cuántos de esos 10 años ha estado cediendo ante ti y tu madre? Bueno, somos una familia. En una familia hacen falta compromisos. Los compromisos son cuando todos ceden, no cuando una persona sacrifica constantemente sus intereses por el bien de los demás. Eso no se llama compromiso, se llama explotación. Ana escuchaba a su madre y no podía creer lo que oía. ¿De dónde había salido esa seguridad? ¿Esa capacidad de poner los puntos sobre las íes? Pero, Elena, si yo quiero a Ana. El amor no son palabras, Javier, son hechos. Es cuando proteges a una persona, no cuando la obligas a protegerse a sí misma. Javier guardó silencio, con la vista fija en la mesa. ¿Tienes una elección?, continuó Elena. O aprendes a respetar a tu mujer y a construir con ella una relación de igual a igual, o la pierdes, y a tu hija también. ¿Cómo que pierdo a mi hija? ¿Y tú qué crees? Ana es una madre excelente y una buena mujer. Si os divorciáis, encontrará a un hombre digno que la respete a ella y a su hija. Y tú te quedarás con tu mamá. Esas palabras sonaron como una sentencia. Javier levantó la cabeza y miró a su suegra con perplejidad. ¿A esa Elena? Desde luego. No la conocía. Elena, ¿qué le ha pasado? Antes era usted diferente. He comprendido que durante demasiado tiempo fui incorrecta y le enseñé a mi hija a ser igual. Pero nunca es tarde para corregir los errores. La madre se acercó a Ana y le puso una mano en el hombro. Ana, quiero que sepas que tienes derecho a la felicidad, al respeto, a que tu opinión sea tenida en cuenta. Y si alguien no lo entiende, significa que ese alguien no es digno de estar a tu lado. Javier se levantó y caminó por la cocina. Está bien, dijo por fin. Lo he entendido. Realmente me equivoqué. Y mi madre también. Ana, perdóname. Empecemos de nuevo. Ana miró a su marido. En sus ojos se leía sinceridad. ¿Pero era arrepentimiento o simplemente miedo a perder a su familia? Javier, estoy dispuesta a intentarlo. Pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, nadie, incluida tu madre, vuelve a tomar decisiones por mí o por mi madre. Segundo, somos socios igualitarios en este matrimonio, no un amo y una sirvienta. Tercero, si surgen situaciones de conflicto, las discutimos juntos. No me pones ante un hecho consumado. Javier asintió. De acuerdo. ¿Y la cuarta condición? De momento no hay una cuarta. Pero si vuelves a olvidar las 3 primeras, la cuarta será el divorcio. Por la noche, cuando Javier se retiró a su despacho y Sofía se acostó, madre e hija se quedaron en la cocina tomando un té. Mamá, gracias, dijo Ana, por defenderme. Ana, soy yo la que te tiene que dar las gracias. Me has abierto los ojos a muchas cosas y me has hecho ver que se puede vivir de otra manera. ¿Y de verdad vas a ir a casa de Lucía? Por supuesto que iré. ¿Y sabes qué más quiero hacer? Apuntarme a un curso de informática y a un grupo de teatro en el centro cívico. Lucía dice que tengo talento para el arte dramático. Ana sonrió. Mamá, ¿recuerdas que en tu juventud siempre soñaste con estudiar arte dramático? Lo recuerdo. Pero entonces papá dijo que no era serio, que necesitaba una profesión estable. Y le hice caso. ¿Y ahora? Y ahora he comprendido que nunca es tarde para cumplir un sueño, aunque tengas 68 años. Se quedaron sentadas en silencio, bebiendo el té. Fuera brillaban las estrellas. En la casa se sentía calor y confort. Ana pensaba en cómo a veces es necesario perder algo para encontrarse a una misma. Su madre casi pierde sus vacaciones, pero encontró en sí misma la fuerza para cambiar su vida. Y Ana casi pierde a su familia, pero aprendió a respetarse. Mamá, ¿sabes qué es lo más importante que he aprendido en estas 2 semanas? ¿El qué? Que el amor verdadero no es cuando estás dispuesto a todo por el otro, sino cuando el otro no te exige ese todo. Elena asintió. ¿Sabías palabras? Hija, lástima no haberlas sabido antes, pero ahora las sabes. Lo sé. Y le enseñaremos a Sofía a vivir correctamente, no a sacrificarse, sino a respetarse a sí misma. ¿Y a respetar a los demás? Por supuesto. Pero hay que empezar por una misma. Esa noche, Ana durmió tranquilamente. Por primera vez en muchos años, no pensó en que al día siguiente tendría que complacer a alguien, no disgustar a alguien, ceder ante alguien. Pensaba en lo bien que se sentía siendo honesta consigo misma y con los que la rodeaban, y en que nunca es tarde para empezar una nueva vida. La estancia en el balneario había costado 1.500 euros, pero la lección que había recibido toda su familia no tenía precio.